para escuchar la mentira que los arruinó y hasta el día nos arruina. Ese es el punto, hermanos. Dejaron de escuchar la verdad para escuchar la mentira. Y ese es el problema, hermanos, que actualmente a todo el mundo nos involucra, nos lleva, nos conduce a un fracaso. Yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo. Para ello vamos a leer, vamos a comenzar así, capítulo 3 de Génesis, cuando dice que Dios hizo al hombre y lo plantó en el huerto. Dios tomó al hombre, una masa de polvo de la tierra y le dio al hombre y le dio forma, y allí estableció espíritu de vida y le llamó Adán a aquel hombre, coronando la creación con alguien hecho a la imagen y semejanza nuestra. Es lo que Dios dijo. Pero ¿qué pasó? Estando aún en cierto lugar en que Dios los había establecido para que obedecieran y honraran a Dios como un Dios soberano y creador de todas las cosas buenas, Dios estableció condición para ellos a no obedecer, a no tocar algo que para ellos estaba prohibido. Génesis capítulo 3, verso 1 dice que había una criatura muy astuta. ¿Se dan cuenta que la escritura dice así? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La astucia del enemigo es tomar algo que sí puede usando la astucia. Dice que la serpiente era una criatura astuta. Entonces el enemigo no se equivocó. Y si nos damos cuenta, una persona astuta, alguien que tiene habilidad de muchas maneras para hacer cosas buenas, también tiene habilidades para hacer cosas malas. Entonces, esta fue la razón por la cual el diablo hoy es conocido como la serpiente antigua. Porque el enemigo del hombre usó a esta criatura para tal razón. Apocalipsis, el apóstol Juan, aquel apóstol amado que disfrutaba recostarse en el costado de Jesús, dice que él, en el capítulo 20 y verso 2, dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás, al cual Dios, por revelación, en ese libro, el apóstol escribe que Dios lo ató. Pero la importancia que yo veo es que Juan declara que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua. Esta serpiente hizo un trabajo en el cual engañó primeramente a la mujer de Adán. Y luego también él fue engañado, obedeciendo la mentira antes que la verdad. ¿No son estas dos cosas las que hoy se mueven en el ámbito del mundo?
Tanto escuchamos, hermanos, escuchamos la palabra de Dios. Mensajes bien apropiados e inspirados por el Espíritu Santo de hombres que son instrumentos útiles en las manos de Dios. Hay diversas congregaciones, hay programas en los cuales nos sorprendemos y decimos, oh, qué bendición la de este mensaje. En la iglesia, cuando nos congregamos, contamos con esa bendición, con la inspiración del Espíritu Santo para gozarnos. Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿habrá gozo para cantar? ¿Para adorarle? ¿Para sentirnos bien, libres y bendecidos aquí? Yo creo que no. Es Dios quien opera y manifiesta por amor y por gracia, enviando la obra preciosa del Espíritu Santo, ministrándonos así a cada uno, a fin de que nosotros podamos nutrirnos por la fe en Cristo para la gloria y la honra de su nombre. Pero cuántas ofertas no hay afuera también en el mundo. Y mucho cuidado con eso, porque el obedecer, el acatar, la verdad trae el verdadero gozo, trae la abundancia de vida eterna, mientras que acatamos, oímos la voz falsa y mentirosa del enemigo. El resultado puede ser muy fatal. Alguien nos dio ya un testimonio sobre esto. ¿Fue fatal? El resultado sí fue fatal. Así es. Dios todo lo hizo hermoso, hermanos, pero las consecuencias de ponerle atención al llamado mentiroso, a la voz mentirosa que se mueve, que hace eco en un mundo tan lleno de oscuridad, de tinieblas, fomentando toda fuente pecaminosa. Hermanos, eso indica también un fracaso. Este es un grave problema, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, la mujer y este hombre sufrieron consecuencias tristes, ¿sí o no? Yo sé que sí. Todos sabemos, y aún según la historia, hermanos, el pueblo judío, los hebreos, el pueblo de Israel, y hasta el día de hoy, hermanos, no podemos ignorar esta historia. En ellos duró por siglos y siglos, duró este recuerdo, este fracaso, este problema acontecido en la primer pareja que Dios hizo, y de lo cual fueron también nuestros padres, porque de ahí venimos. Hasta el día, no, ¿quién lo ignora? ¿Quién no lo sabe? Todos tenemos latente esta historia de este fracaso, hermanos, porque estamos expuestos todavía a fracasar. Y muchas familias han fracasado y siguen fracasando por no atender la voz de Dios que se manifiesta a través de esta verdad, que es su palabra, la Escritura, la Biblia, las Sagradas Escrituras conocidas así, que sabemos que es la palabra de Dios. Aleluya. Imaginémonos, hermanos, la consecuencia de la desobediencia de aquella pareja. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue? ¿No fue triste para esta pareja que por primera vez supieran y se dieran cuenta y vieran con sus propios ojos un crimen, un asesinato cometido? Y dentro de su propia familia, dentro de un hermano y otro. El mayor
dio muerte al menor. Imaginémonos qué dolor pudieron haber sentido. No sabían ellos de eso. No conocían a qué nivel iba a llegar la consecuencia de su desobediencia por no obedecer la voz de Dios, que paseaba juntamente con ellos en aquel lugar. Acatar la orden del enemigo, las voces del enemigo indican un fracaso. Así es. Y digo indican porque hasta el día, hermanos, es hermoso cuando la esposa vigila al esposo. La esposa se da cuenta cuando el esposo ya perdió el sentido de leer la escritura. ¿Sí o no? Cuando se cantaban coritos y cantitos ahí. Y ahora ya no. ¿Se da cuenta la esposa? Cuando el esposo se da cuenta también que la esposa ya no quiere leer la Biblia, ¿se da cuenta el esposo, sí o no? Cuando está escuchando sus himnos y cuando los deja de escuchar, ¿qué pasó? Y empieza a escuchar otra basura, a entretenerse en otras basuras, tanto el uno como el otro. Hermanos, ¿qué está sucediendo ahí? La voz mentirosa está llegando. Eso indica un fracaso. Un fracaso. ¿Y cuál es el fracaso fatal, hermano? ¿No han habido fracasos fatales en familias? Porque tanto el uno como el otro se ha descuidado de atender la voz de Dios. ¿No ha habido fracaso? Sí. Yo sé que sí, hermanos. Yo sé que sí. Señor. Ayúdanos, Señor. Amén. Sí, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque creemos, hermanos, que nosotros es algo que está bajo nuestro control, humanamente o por nuestros conocimientos que tenemos, creemos que lo podemos solventar nosotros de nuestra propia voluntad. Nos equivocamos. Si el Señor no está con nosotros, vamos a sufrir consecuencias muy fatales. Muy fatales. Y yo le digo por qué. En el libro de, comencé el capítulo 3 de Génesis, capítulo 4, cuando Caín dice que invitó a su hermano Abel y le dice, verso 8, dice que le dijo, salgamos al campo, una invitación. Fue llevado a través de una invitación al campo. Y ahí lo mató. Soberbiamente dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Las consecuencias, hermanos, de la desobediencia trae soberbia. Cuando la soberbia se deja ver, sentir en el hogar, hermanos, es algo que debemos de ponerlos en las manos de Dios, porque no obra bendición la soberbia. Y dentro de la responsabilidad de cada uno de aquel que ha conocido la voz de Dios está, hermanos, vigilar nuestra familia. Nos damos cuenta cuando nuestros niños, cuando nuestros hijos están bien, ¿sí o no? Sí. Nos damos cuenta cuando nuestros niños o nuestros hijos andan mal, ¿sí o no?
Amén. Sí, hermanos, si estamos vigilantes en la familia, hermanos, nos vamos a dar cuenta. Parece que no, y no quisiera decir esto, hermanos, pero me da gusto que este muchacho, que el líder de la música, haya motivado a estas jovencitas para participar en la alabanza a manera de tratar de mantener encendido el fuego en sus corazones. Porque solamente de esa manera podemos evadir la voz falsa y mentirosa del enemigo. Pero ya cuando pierden el gozo, pierden la voluntad de servir al Señor, ¿qué sucede? El fracaso está, el pecado está a la puerta. Cuando Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta contigo, es porque tenía la potestad de decidir hacerlo como no hacerlo. Pero como el pecado estaba a la puerta, fue y se le hizo fácil hacer la hazaña que hizo. Esto, hermanos, el pecado, la desobediencia puede estar a la puerta, pero en la persona consiste, en el corazón individualmente de cada persona, consiste el deseo de tomarlo o dejarlo, aceptarlo o rechazarlo. Pero ¿cuándo lo vamos a rechazar? Cuando amamos más la voz verdadera de Dios que se mueve a través de su palabra. Cuando estudiamos la Escritura, cuando estamos cantando, sirviendo y adorando al Señor. ¿Por qué digo, hermanos, que debemos de vigilar nuestra familia como nuestra esposa? El esposo a la esposa al esposo. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo es sutil. Que cuando sentimos ya nos ganó terreno. ¿Se han dado cuenta de eso? Amén. Ya nos avanzó. No nos dimos cuenta. En algunas ocasiones andamos, hermanos, registrando, aportillando vallado. Y eso se lo va a comprobar cuando vamos a leer en Eclesiastés. Tengo un capítulo y un verso en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Mire, no andemos buscando, hermanos, lo que no tenemos que buscar. En agujeritos, en portillos, en vallados. Antes, hermanos, la cultura o el tiempo, y aún en nuestros tiempos, cuando yo estaba joven, a orillas de los caminos había cercas viejas, donde había madera, habían rocas, habían piedras con cuevas debajo ahí, y era peligroso meterse uno o esconderse o andar buscando algo ahí, porque allí anidaban las víboras. Hoy si hablamos de una cerca, hermanos, ahorita todo está sofisticadamente, ¿verdad? Una cerca aquí, bien limpia, bien condicionada, bien establecida, pero antes no era así. Dice el verso 8 del capítulo 10 de Eclesiastés. El que hiciere, ¿qué dice, hermana Rosalba Leal? El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado no morderá la serpiente. El que hiciere hoyo, dice, caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente.
esto es para que no ande buscando algo donde no debe de buscar. No esté haciendo agujeros o hoyo, cavando hoyo en vallados viejos, en lo viejo. ¿Cuál es el vallado viejo? La cerca vieja que un día usted pasó cerca de ella y estuvo con ella en la cerca vieja, pero luego salió de ahí y ahora ya no ande escarbando, haciendo hoyo en cerca vieja. ¿Por qué causa? Dice, porque le morderá la serpiente. La serpiente es un animal, como dice la Escritura, astuto, muy hábil, que siempre busca agujeritos pequeños en donde introducirse y esconderse. Y aquel que anda buscando en el vallado viejo, haciendo agujeros, hoyos, escarbando, dice que le morderá la serpiente. Si un día, hermanos, estuvimos cercados de un vallado viejo, que ahora es viejo para nosotros, ¿para qué regresar a buscar lo que no tenemos que buscar ahí? La serpiente nos va a morder. Hay otro verso más en el 11 que habla de la serpiente. Pero lo que estoy indicando, hermanos, es que debemos de protegernos el uno al otro. El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Los padres a los hijos. Observarlos, hermanos, porque la serpiente es astuta y nos puede, hermanos, dañar, y el daño que causa la serpiente es de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Puede ser una muerte física, como puede ser una muerte espiritual. Física como el testimonio que escuchamos. Y espiritual porque andamos caminando, andamos haciendo esto, andamos haciendo lo otro. Y muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no anhelamos enderezar nuestra vida delante del Señor, diciéndole: Señor, perdóname por esta vida que estoy viviendo. Perdóname, oh Dios. Todos, yo sé que todos nos hallamos en muchas ocasiones puedo usar esa palabra, en encrucijadas espirituales, en valles de angustia. David se sintió así metido en un valle de muerte, que se sintió solo y le pidió perdón al Señor, y Dios le dio de su gracia, aunque no se libró de pagar las consecuencias de su desobediencia. Siempre, hermanos, pero poderoso es Dios para restaurar nuestras vidas, como restauró a este hombre que con sinceridad de corazón y espíritu humilde le pide perdón al Señor. ¿Lo vio Dios con ojos de misericordia? Sí, hermano, sí. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios de nosotros hoy. Pero se complace en que nosotros hoy, hermanos, digámosle: Señor, yo entiendo que yo he fallado, soy débil, soy inútil,
Estoy fracasando en mi vida, estoy fracasando con mi esposa, estoy fracasando con mis hijos. ¿Qué está pasando, Señor? Toma, ayúdame a tomar la rienda, que el enemigo, la serpiente engañadora y astuta, no me dañe, no me muerda. No, hermanos, no. La vigilancia es saludable, espiritual y físicamente hablando. La vigilancia, hermanos, de parte de Dios es saludable para nosotros. Cuando usted vea a alguien que ya no tiene voluntad de servir al Señor, hay que decirle: oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Acuérdate. Ay, la hermana lee un salmo donde dice: nos acordábamos cuando allá en Jerusalén tocábamos, colgábamos las arpas y cantábamos y alabábamos a Dios. Y aquí donde estamos cautivos, ¿cómo vamos a alabar a Dios? Hermanos, no es necesario hacer esos recuerdos. Oh, hermanos, Dios nos habla. A través de su Espíritu puede hablarnos y hacernos motivarnos nuevamente en la fe, despertando esa necesidad en nuestros corazones de enderezar nuestros pasos para ser útiles nuevamente en las manos del Señor. Hay un verso en la Escritura que dice que durante que hay espíritu, hay vida. Y si hay vida, hay esperanza. Podemos enderezar nuestras vidas cuando tomamos decisión de hacerlo. Hubieron hombres, quiero leer, que leamos o me acompañe. Hay hombres determinados a obedecer a la mentira. San Juan capítulo 8 y verso 44. Hay gente, hermanos, determinadamente que son enemigos de Dios y han decidido obedecer a la falsedad, a la mentira. Y tristemente, hermanos, en nuestros tiempos, en nuestras épocas, encontramos muchas personas, niños, que apenas, que todavía no han salido de la educación primaria. Sin embargo, ya están diciendo que no creen en Dios, que Dios no existe. ¿Es porque son científicos? No, son ignorantes, hermano. Y cuando los padres no vigilan esta manera de pensar de los niños, ¿en qué vamos a terminar? ¿Cómo vamos a continuar? Hay gente, hermanos, interesada a decir palabras sin pensar, insinuar ideas destructivas. 8:44 de San Juan. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesucristo. No lo dijo un rabino de la época, de aquel entonces. Lo dijo el Hijo mismo de Dios, Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Amén. Él lo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay gente de esta naturaleza, hermanos, que son hijos del mismísimo, como dijo el Señor. Son hijos del diablo,
que no sienten ni la más mínima necesidad de buscar al Señor. Y piensan en matar, robar y destruir y mentir, porque son originarios del padre de ellos y su naturaleza es ser mentiroso con el deseo de matar. Así que, hermanos, vale la pena interesarnos en la familia. Bueno, he mencionado este problema causado en la vida del que ha creído en Cristo como de aquel que todavía no ha creído. Pero ahora ahí va la solución. Verso 47 de Lucas 24. Ahí está la solvencia de nuestros problemas. No dejándonos engañar del mundo. Primera de Juan capítulo 2 verso 16 dice que el enemigo utiliza el mundo. ¿Para qué? Para engañarnos. Pero no dejándonos engañar del mundo, ni de los deseos de nuestra carne, ni de los de la vanagloria de nuestros ojos, los deseos de nuestros ojos, ni de la vanagloria de la vida. Nosotros tenemos una solución. Y Jesucristo les encarga esto a sus discípulos. Verso 47. ¿Ya lo tenemos? ¿De qué, hermano? Del capítulo 24. Si gusta, leamos desde el verso 46 y 47. Estos dos versos. Y aquí concluyo. ¿De Lucas? De Lucas. ¿Ya lo tenemos? Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y más tarde, en los Hechos, capítulo 1, Jesús dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, y entonces me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué se está predicando? El perdón de pecados, y que en Cristo tenemos la vida eterna. Así como la muerte entró por un hombre a través del engaño del enemigo de nuestras almas, que se llama Diablo y Satanás, y conocido como serpiente antigua, así la vida entró por Cristo, nuestro Señor y Salvador, otorgándonos el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre, y por Él nosotros hoy podemos decir que tenemos vida y vida en abundancia. Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy buena tarde y sigámonos gozando. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. No hay mucho que decir. Es fácil entender que tenemos un enemigo que procura destruirnos, pero tenemos